Bienvenido. Estás en PAN TV. Nos acompaña para esta segunda conferencia el diputado Fernando Rodríguez Doval, querido amigo aquí de todos nosotros, persona que se ha especializado también en los temas de la historia del partido, los principios de doctrina, y que muy amablemente accedió a darnos la segunda parte referente a la identidad panista. La primera parte, que era la ética, se complementa con esta segunda y él presentará un documento que trae mientras nos va exponiendo el tema de la identidad panista. El diputado Fernando Rodríguez Doval estudió la licenciatura en Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, del cual se tituló con una mención honorífica con la tesis Ortodoxia con el pragmatismo, activismo partidario y actitudes estratégicas en el PAN. Asimismo, tiene una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Él actualmente es diputado del Partido de Acción Nacional en el Congreso de la Unión por el Distrito Federal. Fue en la anterior legislatura diputado del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y también fue director de formación en la Fundación Rafael Preciado Hernández, Fundación del Comité Ejecutivo Nacional, y actualmente también es miembro de la comisión, o más bien presidente de la Comisión de Doctrina del Consejo Nacional, en donde todos los temas de la doctrina, los principios del humanismo y todo lo que el PAN nos ha enseñado, pues se termina, se examina, se estudia a fondo. Entonces yo les pediría un fuerte aplauso para el diputado Rodríguez Doval. Sin más, les cedería el uso del micrófono. Esta pregunta, sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo soy panista del Distrito Federal y por lo tanto es siempre enormemente placentero regresar a la casa de donde es uno. Aunque también debo advertir que después de la exposición que dio Salvador Abascal, creo que ya quedan pocas cosas por decir, ¿no? Entonces, a pesar de eso, pues trataré de mencionar algunas cosas, ¿no? Y también, por supuesto, veo aquí en el auditorio personas que podrían ser mejores, mucho mejores capacitadores que yo, pero bueno, pues vamos a ver qué se nos ocurre en este ratito que vamos a compartir juntos. Antes de eso, me gustaría hacerles un comercial. Salió hace ya algunas semanas este documento, que creo que ya hablaron de él hace unos minutos, que es el Código de Ética del Partido Acción Nacional. Este Código de Ética lo elaboramos justamente en la Comisión de Doctrina del Consejo Nacional. Estuvimos haciendo un trabajo alrededor de un año y sacamos este documento que pues nos permite, sobre todo en estos momentos que como partido estamos afrontando, que son momentos difíciles, son momentos complicados, pues no perder de vista lo que es verdaderamente importante, que es lo que debe de guiar a cada militante panista en su conducta. Existe ya un código de ética, sobre todo muy enfocado en el servicio público, un código de ética para servidores públicos que data de hace aproximadamente 10 años, pero este código de ética pues es un código mucho más amplio, o busca ser mucho más amplio, porque además abarca también a todos los militantes, no solamente a los que tenemos alguna responsabilidad pública, sino a todos los militantes, a todos los dirigentes y por supuesto a los que representamos Acción Nacional pues en los órganos legislativos o ejecutivos de este país. Y bueno, el tema que vamos a comentar en este rato que vamos a estar juntos tiene que ver justamente con la identidad panista, con aquello que nos hace ser distintos a los demás, aquello que nos permite diferenciarnos, aquello que nos permite encontrar nuestra esencia respecto a los demás partidos. Eso es un poco lo que vamos a estar comentando pues en estos minutos. Si le damos a la siguiente lámina, no sé si todos la alcanzan a ver la lámina. Bueno, primero hay que definir esto de identidad. Bueno, Carlos Castillo Peraza, que yo creo que ha sido uno de los más grandes pensadores del PAN, ha tenido muchos grandes pensadores en PAN, por supuesto, Efraín González Luna, su hijo Efraín González Morfín, Rafael Preciado Hernández, pero Carlos Castillo Peraza yo creo que ha sido el último, o bueno, quiero decir el más reciente, esperemos que no el último, el más reciente, gran ideólogo, gran pensador del PAN.
Y él definía a la identidad como la capacidad que un grupo humano tiene para, a partir de principios que no cambian, dar respuestas nuevas e innovadoras a una realidad que sí va a cambiar. Es decir, nosotros podemos ver que el mundo va a cambiar, ¿no? No es lo mismo el mundo de hoy que el mundo de 1939, cuando se fundó el Partido Acción Nacional, o no es lo mismo el mundo del año 2002, cuando se hizo la última proyección de principios de doctrina del PAN, que el mundo de 1965, que había sido la anterior proyección de doctrina del PAN. Sin embargo, a pesar de que el mundo cambia, hay principios que son inmutables, que son precisamente los principios de doctrina. Y la identidad consiste en encontrar esos elementos en común que tienen, o que tenemos los panistas, la forma como esos principios se están aplicando a partir también de una realidad cambiante. Y es ahí donde entra un tema fundamental. El PAN es un partido que busca defender las tradiciones, y las tradiciones, contrario a lo que mucha gente piensa, no significa estar congelado en el tiempo o estar atorado en el pasado. No, el propio Carlos Castillo Peraza decía que los fundadores de tradiciones no miran hacia atrás, sino al contrario, miran hacia el frente para ver cómo proyectan esa herencia que data de muchas generaciones en el futuro. Son capaces de elaborar y dejar como herencia una mirada acertada hacia adelante. Precisamente lo que nos decía Carlos Castillo Peraza. La siguiente, por favor. Bueno, a partir de ahí, de esta cita de Carlos Castillo Peraza, es donde podemos empezar a definir la identidad. Primero, como les decía, la identidad es aquello que distingue algo. A cualquier grupo humano, a cualquier marca, a cualquier empresa, a cualquier equipo de fútbol, lo que ustedes quieran, incluso a las familias, a la gente que vive en una región determinada o en otra, la identidad es aquello que distingue algo. Por ejemplo, no es lo mismo la Coca-Cola que la Pepsi, ¿no? A lo mejor la Coca-Cola es más dulce que la Pepsi, ¿no? O no es lo mismo la Coca-Cola que un refresco de manzana. Es decir, cada uno tiene unas características específicas que hacen que sea diferente. Si vamos a la siguiente. Por lo tanto, podemos decir que la identidad es la esencia de algo, la capacidad de permanecer fiel al propio ser, ¿no? Un poco, vamos ahorita a discutirlo. Se dice, y con razón, que el PAN ha perdido identidad. Justamente perdemos identidad cuando ya no somos fieles a nuestra esencia, o cuando ya no somos fieles a nuestro propio ser, o cuando nos parecemos a los otros partidos y entonces el elector que va y vota ya no encuentra ninguna ventaja en votar por el PAN o en votar por el PRI o en votar por el PRD, porque dice con razón que todos son iguales. Bueno, eso justamente pasa cuando un partido pierde identidad. Hablando en términos económicos, su ventaja comparativa y competitiva, como yo les decía, todas las marcas, hablábamos ahora el ejemplo de la Coca-Cola, pero la marca que ustedes quieran tiene una identidad propia que la hace distinta a los demás en el mercado, y por lo tanto le da una ventaja comparativa y una ventaja competitiva. Pero además la identidad es aquello que da cohesión a una organización. En este caso, seguramente cada uno de nosotros somos diferentes. Tenemos diferente edad, somos de diferentes delegaciones, tenemos diferentes experiencias dentro del partido. Algunos le irán a un equipo de fútbol, a otros le irán a otro. A algunos les gustará cierto tipo de comida, a otros a otros. Sin embargo, a pesar de las diferencias entre todos nosotros somos panistas. Es decir, tenemos algo en común, que es justamente la identidad. Es aquello que nos cohesiona como organización, a pesar de lo muy diferentes que podamos ser cada uno de nosotros. La siguiente, por favor. Bueno, también la identidad, justamente hablando en esta definición que daba Carlos Castillo Peraza, es el pasado que permanentemente se actualiza, es decir, la tradición. Por eso, aún cuando México es diferente al de 1939, cuando hoy el partido también es diferente al de 1939, tenemos símbolos de identidad que hacen que sigamos siendo lo mismo, o que tengamos que seguir siendo lo mismo en nuestra esencia, a pesar de que seguramente hayamos cambiado pues muchas cuestiones a partir de una realidad que está cambiando constantemente y que no permanece estática. Sin embargo, esa permanencia en el tiempo, es decir, esa tradición, esos elementos que perduran, son justamente también parte de la identidad. La siguiente, por favor. Bueno, ahora entrando en el tema de cuál es la identidad panista. Bueno, primero que nada hay que ver cuál era el México que quería construir Manuel Gómez Morín. Y vamos a ver a partir de ahí cuál era el PAN que quería también construir Manuel Gómez Morín.
Manuel Gómez Morín, lo sabemos, ha sido quizás uno de los mexicanos más destacados del siglo XX, fundador de instituciones, fue uno de los creadores, por ejemplo, del Banco de México, fue rector de la UNAM. A él se le debe la autonomía de la UNAM, ¿no? Luego, cuando vemos que hoy en día es muy difícil para un panista entrar en la UNAM, y los jóvenes, o algunos jóvenes de la UNAM, sobre todo los que están vinculados a muchos grupos muy radicales, nos ven a nosotros como si fuéramos sus enemigos. Al contrario, la autonomía de la UNAM se debe a Manuel Gómez Morín y a muchos jóvenes estudiantes que después se afiliaron al PAN. Rafael Preciado Hernández, Miguel Estrada Iturbide, etc. Que eran Luis Calderón Vega, el padre del actual presidente. Es decir, jóvenes que estudiaban en la UNAM y querían defender la autonomía de la UNAM, y que todos ellos hicieron equipo con Manuel Gómez Morín cuando Manuel Gómez Morín fue rector de la UNAM en 1933. Y entonces, cuando Manuel Gómez Morín funda el PAN en 1939, a los primeros que recurre fue a sus antiguos alumnos de la UNAM, que eran estos jóvenes que buscaban libertades, que buscaban autonomía, justamente en la época en la que Lázaro Cárdenas quería instaurar la educación socialista. Es más, ahora que la izquierda tanto quiere apoderarse y apropiarse de la universidad pública, incluso, no sé si ustedes sepan, Lázaro Cárdenas funda el Politécnico precisamente para contrarrestar la influencia de la UNAM, porque a la UNAM la veía como una institución contraria al régimen de Cárdenas. Era cuando estaba Gómez Morín de rector, cuando estaban estos jóvenes universitarios, y entonces, para quitarle facultades a la UNAM y para quitarle fuerza política a la UNAM, funda el Politécnico, ¿no? En fin, son historias ya muy antiguas de México, pero vale la pena conocer, porque precisamente esa tradición y ese pasado es lo que a nosotros nos da identidad. Por eso, que no nos vengan a decir que el PAN es un partido enemigo de la educación pública o es un partido enemigo de la UNAM, cuando el PAN es realmente uno de los partidos, o incluso desde antes de ser partido, que sus personajes más célebres y más ilustres estuvieron ahí muy vinculados a la autonomía universitaria. Bueno, este paréntesis fue justamente para hablar de la gran personalidad que fue Manuel Gómez Morín. Manuel Gómez Morín tenía una gran claridad de ideas. Él no funda un partido porque se le ocurrió, porque un día se levantó de buenas y dijo, voy a fundar un partido porque quiero ser diputado o porque quiero ser gobernador. No, Manuel Gómez Morín venía madurando esta idea desde muchos años atrás. Desde 1928 hay cartas que él le envía a José Vasconcelos, que había sido secretario de Educación Pública, justamente cuando Vasconcelos estaba pensando lanzarse como candidato presidencial en la elección de 1929, y Gómez Morín le dice, mira, está muy bien tu candidatura, es más, yo te voy a apoyar en lo que necesites, pero de nada va a servir que tú tengas una candidatura si no tienes un partido, si no tienes una organización, por un lado, que te respalde en la elección, pero además que le dé continuidad, si ganas, pues a tu gobierno, y si pierdes, a todas las ideas que estuviste difundiendo a lo largo de esta campaña. Entonces, la idea de fundar el PAN viene desde mucho tiempo atrás. Hay veces que dicen, no, pues es que el PAN nace como reacción a las políticas de Lázaro Cárdenas. No es cierto. La idea del PAN, y hay documentos históricos, viene desde 1928 e incluso antes, cuando Gómez Morín ya preveía generar una organización con estas características. Y justamente él quería un México con una orientación precisa y definida, es decir, no que estuviéramos a la ocurrencia de los caudillos, justo en esta época post-revolucionaria, de Calles, de Cárdenas, de Álvaro Obregón, de primacía de la técnica sobre la retórica y la politiquería, que hoy podríamos decir en los términos actuales sobre la grilla, ¿no? Es decir, él decía, a ver, estas grillas que está viviendo el país solamente están paralizando el verdadero desarrollo de México. Necesitamos una orientación definida y necesitamos tener técnica como la capacidad de dar soluciones eficaces a los muchos problemas nacionales. Por eso incluso él fundó otras instituciones como el Banco de México, el Banco de Crédito Agrícola, el propio Partido de Acción Nacional. Con instituciones sólidas, eficaces, un México en orden. Imagínense ustedes, estamos hablando de los años 30, donde había pues levantamientos militares prácticamente cada 2x3, y un México en paz y prosperidad. Y justamente para eso, la siguiente por favor, es que él busca fundar el Partido Acción Nacional. Bueno, no sé si alcance a leer esto. Esta es una carta que Manuel Gómez Morín manda a un amigo suyo. El amigo se llamaba Francisco Liz, y es lo de menos. Manuel Gómez Morín, cuando funda Acción Nacional, se dedica a mandar cartas a muchos amigos, a estos jóvenes que les platicaba yo, que habían sido sus alumnos en la UNAM, a otros muchos amigos que él conocía en todo el país. Pues él era un personaje muy relevante, había sido rector de la UNAM, había sido subsecretario de Hacienda, había sido uno de los fundadores del Banco de México, etc. Entonces él se dedica a mandar cartas para invitarlos a la nueva organización, al nuevo partido político. Y ahí en esas cartas, que por cierto están publicadas todas,
en un tomo muy interesante que sacó el Partido de Acción Nacional cuando se cumplieron 70 años, en el año 2009, que se llama 1939, Documentos Fundacionales del PAN. Están incluidas todas las cartas que Manuel Gómez Morín mandó cuando quería fundar este partido. Es un documento que se los recomiendo mucho, y justamente en estas cartas se puede ver cómo él vislumbraba Acción Nacional. Esta carta es de agosto del 39, 2 semanas antes de que iniciara la Asamblea Fundacional, y él dice: queremos una organización ciudadana, independiente, limpia de todo compromiso, es decir, que no esté supeditada a un caudillo determinado, especialmente orientada a congregar en torno a una doctrina homogénea, precisa, es decir, no ocurrencias, no a pragmatismo, no a lo que digan las encuestas, no, sino a una doctrina muy clara que constituya una recta interpretación de la sociedad y de la patria. Después González Luna le dirá a esta doctrina humanismo político, a todos los que no somos ni deseamos ser políticos profesionales. Es decir, él era un ciudadano, él era un académico, él era un intelectual, no le interesaba andar en la grilla. Sin embargo, justamente como dice la segunda parte, estamos convencidos de que solo la acción de los ciudadanos mismos, una acción congruente, disciplinada, resuelta, puede dar a México la paz, la prosperidad, la aventura que inútilmente se ha estado esperando de los caudillos. Es decir, él quería una institución permanente, no una institución que estuviera al servicio nada más de un caudillo, ¿no? Es la época del maximato, bueno, acababa de pasar el maximato, es la época de Lázaro Cárdenas, todavía existían estos líderes postrevolucionarios que pues impedían realmente la institucionalización y el desarrollo del país. La siguiente, por favor. Y bueno, esta es una parte del discurso de Efraín González Luna en la Asamblea también Fundacional del PAN. Efraín González Luna era un intelectual de Jalisco, un hombre con una cultura vastísima, tiene muchos libros, muchos textos, alguien verdaderamente extraordinario, y fue junto con Manuel Gómez Morín el otro gran fundador de Acción Nacional. Manuel Gómez Morín se encargó más de la parte organizativa, precisamente a partir de estas relaciones, de estos contactos que tenía, y Efraín González Luna se encargó más de la parte doctrinal. Él era un gran intelectual y por lo tanto pues sabía mucho de estas cosas. Y en esa asamblea fundacional, que en este libro que les decía vienen todas las versiones estenográficas de esa asamblea, debates interesantísimos, de verdad. Muchos de los debates que hoy en día tiene el PAN al interior eran debates que ya se tenían en 1939. Dice González Luna: Acción Nacional no es curandera de afecciones de piel. Acción Nacional no puede estar ligada a un episodio electoral nunca. Mientras en México no existan conciencia política, hábitos políticos y doctrina política, las calenturas políticas, así dijo él, no nos llevarán a ninguna parte. Y esto además, ¿cuánta actualidad tiene hoy en día? Primero, porque hoy en día pues venimos saliendo de una derrota estrepitosa a nivel nacional, a nivel Distrito Federal, prácticamente en cualquier estado que ustedes vean, pues nos fue muy mal. Ahora bien, eso no quiere decir que el PAN se termine ahí. A ver, Acción Nacional nunca se pensó como un partido que estuviera en el poder. Por supuesto, como partido también tenemos que estar en el poder. Y es algo que es natural a cualquier partido político estar en el poder. No somos una academia, no somos un grupo de amigos, somos un partido que aspira al poder. Sin embargo, si el PAN está en el poder o está en la oposición, es un tema de existencia, no de esencia. La esencia del PAN no es ser un partido que esté en el gobierno. Eso es la existencia puntual, concreta, coyuntural, que a veces nos tocará estar en el poder, a veces nos tocará estar en la oposición, a veces nos tocará tener 200 diputados, a veces nos tocará ser 114 como los que somos hoy en día. Eso es un tema de existencia, pero no es un tema de identidad. La identidad del PAN no se define por estar o no en el gobierno. Tampoco quiere decir que seamos un partido con una vocación opositora, porque luego hay muchos que piensan, bueno, es que el PAN, qué bueno que ya perdimos porque ahora vamos a volver a ser la oposición que éramos antes. No, tampoco es eso. Sin embargo, sí es cierto que una derrota electoral es simplemente un episodio más en la vida del partido. Ustedes imagínense, el PAN tardó 50 años en que se le reconociera su primer triunfo en una gubernatura, en el año 1989, con Ernesto Rufo en Baja California. 50 años. Y el PAN ahí siguió. Es decir, Gómez Morín a los 5 o 6 años no se desanimó y dijo, bueno, pues ya voy a tirar toda la basura, total, aquí no hay nada que hacer. No, al contrario, el PAN permaneció. Es justamente lo que Gómez Morín llamaba la brega de eternidad. Bueno, pues González Luna lo dice muy claro. No se trata de ir a una elección simplemente por una calentura política, o no se trata de ganar a costa de lo que sea, que eso es algo que también nos pasa hoy en día. ¿Cuántas veces no nos dicen en cualquier estado o en cualquier municipio, es que, ¿sabes qué?
tenemos que aliarnos con tal partido o tenemos que lanzar a tal candidato que es muy popular o es muy conocido, aun cuando este candidato venga del PRI o tenga una trayectoria bastante negativa en términos éticos, justamente lo que hablábamos ahora, pero con él sí vamos a ganar, ¿no? ¿Cuántas veces no nos han dicho eso, no? Y al revés, hay veces que ni ganamos y en cambio el partido sí desdibuja su identidad y confunde a los electores. Cuando los electores ven que el PAN está lanzando candidatos que no se identifican con lo que el partido es, que no responden a lo que es la historia, la trayectoria, la doctrina, la ética, la mística del PAN, bueno, pues la gente por supuesto se confunde. Miren, como decían, la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Cuando el elector vota, el elector es mucho más sofisticado de lo que nosotros pensamos. Hay veces que cuando uno escucha hablar, por ejemplo, a López Obrador o a los perredistas diciendo, no, es que el elector lo manipulan las encuestas, lo manipula Televisa. Seguramente hay de eso, no cabe duda que en una democracia pues siempre hay muchos actores, los medios de comunicación intervienen e influyen mucho, pero también es cierto que el elector es bastante más racional de lo que nosotros pensamos, y si el elector votó por el PRI, pues algo le vieron al PRI, no quiere decir que todos los 18 millones de personas que votaron por Peña Nieto pues era gente que estaba influida por Televisa o que estaba engañada por las encuestas de Roy Campos, pues no, había muchos que seguramente votaban por el PRI por lo que haya sido, pero finalmente eso supuso una racionalidad detrás. Entonces en ese sentido también nosotros como partido, que ahora fuimos al tercer lugar y que obtuvimos muchísimas derrotas, hay que reflexionar qué fue lo que pasó. Ese elector no hay que pensar que a todos ellos les compraron los votos o el caso Monex movió la balanza para que nosotros perdiéramos, no. Algo pasó y yo creo que justamente tiene que ver con el tema que hoy nos ocupa. La gente ya no nos está distinguiendo, la gente ya no está viendo claramente cuál es la identidad del PAN, porque nosotros, por caer en este pragmatismo del que hablaba González Luna desde el año de 1939, ya no nos diferenciamos de los demás partidos. Esa es una realidad que ahí está y sobre la cual tenemos que reflexionar. La siguiente, por favor. A ver, aquí yo he sintetizado como en tres grandes banderas la identidad del PAN, o lo que la identidad del PAN ha significado a lo largo de los años para los ciudadanos. A ver, el primer tema que la gente siempre ha identificado en el PAN, porque además nosotros desde la propia fundación lo hemos estado diciendo, tiene que ver con la honestidad y la ética en la vida pública. El PAN es el único partido que habla de ética en la vida pública. Miren, cuando estábamos haciendo ahí en la Comisión de Doctrina este documento, el Código de Ética, yo me puse a investigar y los demás partidos no tienen un código de ética. O sea, realmente no es un tema que a ellos les interese, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Digo, es muy difícil, por ejemplo, que el PRI a estas alturas del partido venga a hablar de ética, ¿no? ¿Quién le va a creer al PRI, ¿no? O al propio PRD, ¿no? O sea, en cambio el PAN es un partido que desde su propia fundación, si ustedes ven los debates, ven los discursos en la asamblea fundacional, y hago alusión a la fundación porque en un partido político el origen es destino, irremediablemente, ¿no? Por eso es tan importante ver las raíces, ver dónde venimos. Desde esa misma asamblea fundacional se habla de ser un partido que rescate la decencia pública, así habla Gómez Morín, habla de decencia pública, en un México que históricamente ha estado asociada a la política con la corrupción, con el fraude, con los políticos pobres que son pobres políticos, ¿no? Como decía Jan González, ¿no? La cultura del que no tranza no avanza, o como decía un priista también muy reconocido, la moral es un árbol que da moras, ¿no? Entonces, bueno, en ese México, con esa cultura, el PAN es el único partido que habló de ética, el PAN es el único partido que ha hablado de honestidad, el PAN es el único partido que ha hablado de decencia pública, y por eso esta yo creo que es una de las grandes señas de nuestra identidad, la honestidad. Por eso ustedes véanlo, cuando hay algún escándalo de corrupción, que se destapa, por ejemplo, que un priista hizo algo inmoral, algo ilegal, pues realmente al PRI no le afecta mucho, es como una mancha más al tigre, ¿no? O sea, por ejemplo, Hank Ron, ¿no? Que hace un año estuvo incluso en la cárcel porque le descubrieron ahí vínculos con el crimen organizado, y ahora el señor ya levantó la mano y quiere ser candidato a gobernador, y pues como que nadie dice nada, o sea, como que se ve algo hasta cierto punto natural, ¿no? En cambio, cuando en el PAN hay un escándalo de corrupción, bueno, toda la sociedad se alarma, e incluso los medios de comunicación pues hacen ahí particularmente leña del árbol caído. ¿Por qué? Porque la gente, a un partido que identifica con honestidad es al nuestro, no es a los demás partidos. O sea, al PRI nunca, el elector nunca va a votar por el PRI viendo honestidad en el PRI. Le verán otros atributos,
le verán eficacia en el servicio público, le verán a lo mejor un candidato que les cae bien o les parece guapo la esposa o creen que gobernarán mejor, lo que sea. Pero el PRI, el electorado, incluso eso está comprobado científicamente con estudios que se han hecho de opinión pública, el electorado nunca ve la honestidad como un atributo del PRI, en cambio sí la ven en el PAN. Y por eso cuando el PAN deja de tener ese atributo, inmediatamente se nos van los votos, inmediatamente. Por eso es tan importante recuperar este sentido de la honestidad y de la decencia pública. La segunda bandera, bueno, la tercera no sé, ahorita la comentamos. La segunda bandera que la gente identifica en el PAN tiene que ver con el buen gobierno. Bien, cuando el PAN empieza a ganar gubernaturas, hablábamos de 1989, la gubernatura de Baja California con el Ernesto Rufo, luego en los años 90, Pancho Barrio en Chihuahua, Medina Plasencia en Guanajuato, Beto Cárdenas en Jalisco, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el PAN empieza a ganar gubernaturas y empieza a ganar municipios, se notó inmediatamente un cambio, ¿no? Así como teníamos en México esta cultura de la que hablábamos, de corrupción, del que no tranza no avanza, del político pobre que es un pobre político, también en México teníamos una cultura del mal gobierno, ¿no? Del gobierno burocrático, ¿no? Del gobierno que no hace nada, que llegas a una ventanilla de una oficina pública y te tratan muy mal, te hacen esperar unas oficinas feas, desastrosas. Bueno, con el PAN empieza a cambiar esto. Cuando el PAN empieza a gobernar, sobre todo a nivel municipal, o aquí en el SO federal a nivel delegacional, se empieza a notar muy claramente este cambio. Eran gobiernos mucho más cercanos al ciudadano. De hecho, uno de los programas institucionales del partido era este programa del miércoles ciudadano, que bueno, hoy en día a lo mejor hay que replantearlo, en fin, pero justamente lo que buscaba el PAN era dar esta impresión de cercanía, ¿no? Al ser imposible que un ciudadano se pudiera acercar a un presidente municipal, imposible, ¿no? O incluso no solamente un presidente municipal, a cualquier cargo público, ¿no? Un diputado, un senador, ¿no? El senador era alguien así inalcanzable, ¿no? O sea, yo lo veía en la Cámara, ¿no? Cuando caminan los diputados del PRI así rodeados por una corte de 15 asesores, así para que nadie los toque, ¿no? Así, algo completamente inalcanzable. Bueno, el PAN cambia también esa cultura, ¿no? Tenemos gobiernos, los primeros gobiernos panistas, sobre todo municipales, estatales, y por supuesto también el gobierno federal, hay que decirlo, eran gobiernos mucho más cercanos al ciudadano. Además tenían esta primera bandera de la honestidad. Eran gobiernos además técnicamente mucho más eficaces y eran muy buenos administradores. Ustedes vean, por ejemplo, los primeros municipios que el PAN empezó a gobernar en el Estado de México. Cuando empezamos a gobernar aquí Miguel Hidalgo, Benito Juárez, se nota el cambio, por ejemplo, en materia de innovación gubernamental, ¿no? De utilizar las nuevas tecnologías al servicio del ciudadano. Y el PAN, eso también era uno de los elementos que más identidad le daba al partido. Y por último, una tercera bandera en materia identitaria tenía que ver justamente con el compromiso con una doctrina, que es el humanismo político. Es decir, el PAN no era un partido que no tuviera ideas, o no era un partido que gobernara a partir de lo que decían las encuestas. Es decir, si las encuestas nos decían que había que instaurar una reforma fiscal, un IVA al 16%, bueno, pues lo hacíamos. O si las encuestas nos decían que no había que hacer reforma laboral, pues no la hacíamos. O si las encuestas nos decían que convenía poner la pena de muerte, pues ahí vamos con la pena de muerte. No, el PAN era claramente un partido que tenía una agenda ideológica y doctrinaria, que es justamente el humanismo político. Y tenemos ese compromiso con esos valores. Por eso, estos tres elementos le daban mucha identidad al PAN como partido de cara a los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Siendo pues bastante autocríticos, que hemos perdido muchos de estos tres elementos. Honestidad, en muchos casos ya hemos tenido gobiernos municipales que, bueno, ni el PRI los envidiaría. O sea, hemos tenido presidentes municipales en todo el país que se ponen sueldos de 500,000 pesos o que salen en medio de escándalos de corrupción, etc. Buen gobierno, pues también ha habido ya gobiernos municipales que esa innovación, esa modernidad que tenían los primeros gobiernos ya no la tienen. Esa también es una realidad. Tan es así que hoy en día el PAN, después de gobernar, llegamos a gobernar 29 de las 32 o de las 31 capitales de provincia, y hoy en día creo que tenemos 2 o 3. Tenemos Mérida, tenemos Monterrey, que justamente la próxima semana entra la nueva presidenta municipal, y creo que alguna otra. No, Puebla, creo que la otra es Puebla. Pero fuera de ahí creo que no tenemos ninguna otra capital de provincia. ¿Por qué? Porque dejamos de representar eso para los ciudadanos. Dejamos de tener ese valor agregado, esa ventaja competitiva. Acuérdense ustedes, las elecciones en buena medida también, un poco hablando en términos económicos, es la lógica del mercado. Competimos contra los demás partidos. Y si no reforzamos aquellos elementos que nos hacen diferentes
a los demás partidos y que nos dan un valor agregado, pues la gente se va con la competencia. Porque además en algunos estados, déjenme decirles, el PRI sí entendió esto. Por ejemplo, si ustedes van a los estados del norte, el PRI está postulando candidatos que se asemejan mucho al perfil que tenían los candidatos del PAN de hace 10, 15 o 20 años. Ustedes se van a estados como Durango, se van a estados como Baja California, no Hank, sino los presidentes municipales, se van a estados como Coahuila, como Sonora, etc. Van a haber muchos candidatos, sobre todo a nivel municipal, que pareciera que son del PAN, ¿no? O sea, un pequeño empresario, mediano empresario, que viene de la sociedad civil, que era el dirigente de su comunidad parroquial, en fin, y que eso nos está postulando el PRI. Y nosotros estamos postulando a los que el PRI no quería y ahora se vienen para el PAN, entonces la gente ya no entiende nada, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya se invirtieron los papeles, pues mejor voto por el original, ¿no? Entonces, eso es algo que nos está justamente dando identidad. Y por último, también estamos perdiendo este compromiso que teníamos con una doctrina y con una agenda ideológica. Hoy en día ya vemos panistas que ya piensan que cualquier tema pues el partido lo tiene que atender, o para que no nos digan que somos muy mochos o muy reaccionarios o muy conservadores, pues tenemos que ser progres, ¿no? Tenemos que aceptar la agenda que nos marca el PRD en el DF, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también desdibuja nuestra identidad ante el electorado. Hay que decirlo claramente, ¿no? La siguiente, por favor. Y justamente aquí viene la siguiente, una frase muy interesante de Luis H. Álvarez. Luis H. Álvarez, que ustedes saben, fue presidente nacional del partido entre 1987 y 1993. Fue nuestro segundo candidato presidencial en 1958. Fue presidente municipal de Chihuahua en 1980. Tuvo una huelga de hambre de 43 días que casi lo deja al borde de la muerte. En fin, un personaje verdaderamente admirable. Pues Luis H. Álvarez decía, cuando fue presidente del partido, que un partido político, excepto aquellos que son el punto en el que convergen todos los oportunismos, es la expresión política de una cultura. Ahí tiene que ver la identidad. Nosotros como partido somos la expresión de la cultura humanista. Es decir, el humanismo político no es algo que nació con el PAN. El humanismo político viene desde muchos años atrás, desde siglos atrás, podríamos decir, ¿no? Viene desde Aristóteles, incluso, si lo queremos ver así, estamos hablando de hace 25 siglos, ¿no? El humanismo occidental, el humanismo que promueve la dignidad de la persona humana, el humanismo que tiene también sus orígenes o tiene también sus raíces en Roma, el derecho romano, por supuesto la visión cristiana de la caridad, del amor, del perdón, de la misericordia. Todo eso es el humanismo político. Es decir, nosotros somos la expresión de una cultura, así como el PRI es la expresión de una cultura, ¿no? El PRI es la expresión de esta cultura de la que decíamos, la cultura del que no tranza no avanza, del que me quiero hacer rico en 2 años, la cultura de que quiero tener el poder a costa de lo que sea, pues por estar en el poder mismo, ¿no? Pues nosotros somos la expresión de esta cultura. El PRD es la expresión de esta cultura de la izquierda también, ¿no? Esta visión de que están permanentemente enfrentados las clases sociales, de que los de abajo tienen que superar a los de arriba, de que el Estado tiene que patrocinar todo lo que haga el individuo, que se tiene que meter en todas las actividades del ser humano. Bueno, el PRD es heredero y es expresión de esa cultura. Nosotros somos expresión de esta cultura humanista. Eso lo tenemos que tener muy claro, porque eso es también lo que a nosotros nos da identidad. La siguiente, por favor. Y justamente relacionado con esta identidad viene este tema de la mística, ¿no? La mística es un estilo de vida, es una forma de ser a partir de la identidad que todos nosotros tenemos. Ustedes seguramente les ha pasado cuando están con sus compañeros de clase, o cuando están con sus vecinos, o cuando están con sus familiares, o cuando están con sus compañeros de trabajo, que a lo mejor la gente ni siquiera sabe que ustedes están formalmente afiliados al PAN, pero ya dicen, no, ese es panista, ¿no? O sea, ya los ubican, ya los identifican. ¿Por qué? Porque les ven a ustedes ciertos elementos que son justamente lo que constituye nuestra identidad o lo que constituye nuestra mística, que tiene que ver no solamente, hay que decirlo, si le damos a la siguiente, no solamente con acciones políticas, sino incluso con toda nuestra vida, que puede ser la vida laboral, la vida familiar, la vida estudiantil, la vida social, que tiene que ver justamente con estas cuestiones de la decencia, de la honorabilidad, de la ética, incluso pues hasta la propia presencia física, el buen vestir, en fin, todos esos elementos que siempre han estado muy cercanos a lo que el PAN ha proyectado. Como les decía, es muy fácil que de repente vemos a alguien y sin saber si simpatiza o no con el PAN ya ubicamos, ¿no? También podemos
muchas veces al revés, ¿no? Decir, pues ese cuate es priista, ¿no? A lo mejor ni siquiera lo conocemos, pero ya algo le vemos, ¿no? Decimos, ese cuate es priista, ¿no? O también, ¿no? Vemos alguna actitud de alguien, no, ese cuate es del PRD, ¿no? Es perredista, ¿no? O sea, como que hay elementos que están en lo más profundo de cada uno de nosotros, en el más profundo de nuestro ser, que es lo que nos da una identidad, que nos da una mística, que es precisamente este estilo de vida. Y si nosotros lo comparamos justamente, ¿cuáles son esas actitudes que hacen que nosotros podamos tener esa identificación o esa diferenciación? Y que es la mística y la identidad del panista. Primero, la congruencia. Que haya una correspondencia entre lo que nosotros decimos, hacemos y pensamos. Es muy fácil venir aquí a decir unas cosas, pero ustedes imagínense que todo lo que yo aquí les digo, saliendo de aquí, hiciera justamente lo contrario, ¿no? Van a decir, bueno, pues ese cuate que vino aquí a darnos un curso es un farsante, ¿no? O sea, ese cuate no cumple con lo que está diciendo, ¿no? O en cualquiera de nuestras actividades tenemos que llevar justamente esa actitud, que es lo que nos da la congruencia. La solidaridad, el tener mucha claridad y mucha conciencia de que en una sociedad es importante que todos nos apoyemos, que todos veamos por el bien común. La renovación, lo que les decía yo antes, a pesar de que nosotros tenemos tradiciones y tenemos un origen y tenemos raíces, también lo proyectamos hacia adelante. Y estamos abiertos siempre a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de comunicación, a las nuevas formas de interrelacionarnos con los demás. Obviamente las actitudes que irían en contra de esto y que están también contrarias a nuestra propia mística y que la debilitan, tienen que ver con la incongruencia, tienen que ver con el individualismo, tienen que ver con la obsolescencia, es decir, el no actualizarse, el estar cerrados a cualquier cambio. La siguiente, por favor. Nuevamente, otra actitud que favorece nuestra propia identidad, nuestra propia mística, la concordancia, ¿no? Que haya una vinculación clara entre el esfuerzo y el objetivo, una generosidad personal, un trabajo voluntario. Es decir, que busquemos siempre sumar, que busquemos ser instrumentos de paz, a diferencia del que solamente está fomentando la discordia porque es alguien personalista, es alguien egoísta o porque tiene objetivos contrarios al bien superior de México o al bien común. La eficacia también, por supuesto, lo que les decía yo antes, los primeros gobiernos del PAN los ubicaban y los identificaban precisamente porque eran buenos gobiernos, porque actuaban con eficacia, es decir, lo que Gómez Morín llamaba técnica. No solamente bastan las buenas ideas, podemos todos tener muy buenas ideas o podemos tener muy buena voluntad, pero si no lo llevamos a la práctica con eficacia, de nada nos está sirviendo eso. Y por supuesto la fortaleza, también tener esta brega determinada de la que hablaba Gómez Morín. Como les comentaba, el PAN pasó 50 largos años sin tener una gubernatura y pasamos 61 años desde que nos fundamos sin poder llegar a la presidencia de la República. Y eso no solamente no debilitó al PAN, sino que lo fortaleció. Precisamente porque esta fortaleza, esta visión de aguantar, de resistir, porque sabemos que hay algo superior que es el bien común, eso es lo que nos permite también y que también nos otorga una identidad y una mística muy importante. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, precisamente lo que platicábamos, ¿no? Cuando un partido pierde mística o cuando un partido pierde identidad, ese partido pierde el alma, ¿no? Fíjense que cuando en 1993 Carlos Castillo Peraza compitió por la presidencia nacional del partido, el otro contendiente, que era Alfredo Ling Altamirano, que había sido un extraordinario dirigente en Guanajuato, había sido presidente estatal, Alfredo Ling proponía que el partido tenía que organizarse mejor, tenía que tener un comité en cada municipio o incluso subcomités en las comunidades más pequeñas, que fuera un partido muy bien comunicado, un partido que funcionara muy bien. Y frente a esta propuesta, que era la propuesta de la organización interna, Carlos Castillo Peraza proponía la propuesta, valga la redundancia, de la identidad y del alma. Y él decía, a ver, podemos tener la mejor organización, pero si no tenemos una razón de ser, esa organización se va a caer. Es lo que le pasó, decía Carlos Castillo Peraza en ese discurso en 1993, lo que le pasó al Partido Comunista de la Unión Soviética. Tenían la mejor organización. O sea, imagínense ustedes en un régimen totalitario, en un régimen donde el poder controlaba absolutamente todo. Este partido, que era el partido de Estado, el partido oficial, tenía todo el poder. Sin embargo, ya no tenía alma, ya no tenía una razón de ser, ya no tenía ideas. Y por eso ese partido se desmoronó en un año. Entonces lo que decía Carlos Castillo Peraza es justamente eso. Tenemos que recuperar el alma del partido. Eso lo decía hace 20 años. Y yo creo que estamos justamente en la misma situación. Si el partido deja de tener esa mística, esa identidad, que es lo que nos ha hecho distintos a los demás,
ese partido ya no tiene ninguna razón de ser. Es lo que, regresando un poco al ejemplo de la Coca-Cola, ¿no? Si de repente la Coca-Cola deja de ofrecer un refresco de cola azucarado y con gas, y a cambio de eso ofrece a su mercado un refresco de naranja sin gas y sin azúcar, bueno, la gente mejor va a ir a comprar una Fanta, ya no le va a interesar comprar Coca-Cola. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola ya no le ofrece eso que lo hacía distinto a los demás. Pues lo mismo pasa en el caso de los partidos políticos. Si nosotros dejamos de ofrecer eso que nos hace distinto a los demás, ya no tenemos una razón de ser, y por eso estamos perdiendo elecciones. Es lo que yo he insistido mucho al Consejo Nacional. No le demos más vueltas. No es tanto de que si el candidato tal, o que si no hubo dinero, o que si los representantes de casilla, o que si el PRI regaló, o que si el gobierno de Calderón. No. La razón por la que el PAN está perdiendo elecciones a nivel municipal y a nivel estatal, y también seguramente a nivel federal, fue porque ya la gente no nos diferencia y porque se ha desdibujado nuestra identidad. Y hacia allá tenemos que ir para volver a ser lo que somos. Si el PAN vuelve a ser lo que era, vamos a regresar al poder mucho antes de lo que imaginamos. Vamos a volver a ganar elecciones y vamos a volver a ganar municipios y delegaciones, ¿no? Pero es porque la gente va a volver a ver eso, esos valores de ética, esos valores de decencia, esos valores de buen gobierno, esos valores de compromiso con una doctrina, los va a volver a ver en el PAN. La siguiente. Bueno, justamente un partido que ha perdido su identidad cae en esto que criticaba don Luis H. Álvarez. Nos convertimos en un punto en donde convergen todos los oportunismos, ¿no? Miren, yo por ejemplo veo en la Cámara de Diputados al partido Movimiento Ciudadano, se llama, ¿no? Que antes era Convergencia. Bueno, pues ahí en ese partido están personajes que vienen de todos lados, ¿no? Hay un cuate que antes era panista, hay ahí Ricardo Monreal, que imagínense, Ricardo Monreal era priista, luego se fue al PRD, luego se fue al Partido del Trabajo, y ahora se fue al Movimiento Ciudadano, ¿no? Yo luego cuando veo que Ricardo Monreal habla sobre el PAN me preocupo y digo, no se va a querer venir luego para acá, ¿no? Entonces, imagínense, ¿qué representa el Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, lo mismo tienes a quien viene del PAN, que a quien viene del PRI, que a quien viene del PRD, que a quien viene disque de la sociedad civil. O sea, ¿qué representa el Movimiento Ciudadano a los electores? Absolutamente nada. Lo que representa es eso, un punto en donde convergen todos los oportunismos. O bueno, ¿qué decir del anuncio de la semana pasada de que nuestro ex jefe nacional, Manuel Espino, va a fundar un partido junto con exguerrilleros, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? O sea, alguien que fue dirigente del PAN, ¿no? Ahora se une con exguerrilleros de extrema izquierda, ¿no? Con esos que para ellos la democracia no era un sistema válido, para ellos eran las armas, ¿no? René Arce, Víctor Hugo Círigo, toda esta izquierda radical, ¿no? Entonces, bueno, ese partido, ¿qué va a representar? Bueno, y todavía ellos dicen en su rueda de prensa, no, es que nosotros no tenemos ideología. Nosotros lo que queremos es lograr acuerdos, ¿no? O sea, casi yo lo que quiero es el poder. Ya les faltó decir con toda claridad, ¿no? Entonces, bueno, justamente caen esos tipos de partidos, como que creo que se llama Concertación Mexicana, o vamos a saber qué nombre, Movimiento Ciudadano, el propio PRI, acaban siendo un punto en donde convergen todos los oportunismos, hablando de la definición de Luis Chávez. Es decir, no son la expresión de una cultura. Nosotros sí somos la expresión de una cultura, y por eso mismo tenemos que recuperar esa identidad, porque además nosotros sí podemos presumir de nuestro pasado. De verdad, el pasado del PAN es un pasado glorioso, o sea, es un pasado de cuento de hadas, si me permiten la expresión, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas fotografías. En la parte superior izquierda, un mitin en la primera campaña presidencial del PAN, que fue la de Efraín González Luna en 1952. Un mitin donde además, si ustedes llegan a apreciar, se ven muchísimos sombreros de gente humilde, de campesinos. Es decir, esta idea de que el PAN era el partido de los ricos, era el partido de los empresarios, era el partido de la iglesia, no es cierto. Vean, gente muy humilde, congregada libremente en torno a alguien que les hablaba de estos temas que estamos justamente comentando. La fotografía de Adolfo Crisley Vivarrola, un personaje extraordinario, ¿no? Dirigente del partido en los años 60, diputado federal, uno de los que logró las primeras reformas políticas que fueron poco a poco abriendo al régimen autoritario priista, ¿no? Precisamente a partir del diálogo, pero un diálogo con resultados, porque no es nada más dialogar por dialogar, es un diálogo sometido a una agenda en común, y eso él lo logró siendo dirigente de la oposición. Bueno, Maquío, Manuel Cloutier, ¿no? ¿Qué podemos decir de Manuel Cloutier? Un hombre extraordinario, un hombre que, pues, a pesar de que tenía su vida económica resuelta, él era un empresario muy próspero, a pesar de eso, justamente se lanza para tratar de abrir ese sistema cerrado, ese sistema autoritario.
Carlos Castillo Peraza, uno de los intelectuales más extraordinarios que ha habido, no solamente del PAN, sino incluso del país. Ustedes lean los textos de Carlos Castillo Peraza, lean los artículos, los libros. De verdad, es un intelectual de altísimos vuelos, un hombre verdaderamente extraordinario. Don Luis H. Álvarez, lo que ya comentábamos, ¿no? La huelga de hambre de don Luis H. Álvarez en 1986. De hecho, si ustedes revisan los periódicos de aquella época, váyanse a un día a la hemeroteca, y todos los periódicos titulaban: inminente la muerte de don Luis H. Álvarez. O sea, imagínense ustedes una persona a esa edad, porque de aquella ya don Luis ya tenía 68, 69 años. Imagínense una persona a esa edad no probar alimento en 43 días, ¿no? Y gracias a esa huelga se logró también abrir al régimen priista, se logró arrebatarle al régimen priista una nueva reforma electoral. Es decir, esa es la historia del PAN. Nosotros, por supuesto que podemos presumir de nuestro pasado, ¿no? Pero el pasado, y si vamos a la siguiente, obviamente el pasado no sirve de nada, la anterior, por favor, si no inspira el presente y no se proyecta hacia el futuro. Es decir, tampoco podemos vivir del pasado. Justamente la tradición, como decíamos desde el primer momento, desde la primera lámina, Carlos Castillo Peraza la definía como a partir de ese pasado que está enraizado en cada uno de nosotros, proyectarnos hacia el futuro. La siguiente. Y ahí es justamente donde tenemos que seguir siendo ese instrumento al servicio de México. El PAN, a ver, yo cuando platico con compañeros, así como hoy con ustedes, yo lo que les digo muchas veces es que el PAN, si deja de cumplir esta función, o si deja de tener esta identidad, o si pierde esta mística, no es algo malo para los panistas. Digo, nosotros obviamente nos va a dar mucha pena, y obviamente nosotros lo vamos a lamentar mucho, ¿no? Nos vamos a entristecer, pero es un mal para México, porque México necesita un partido con esas características, y más en el México que viene, donde vamos a tener otra vez al PRI con esta corrupción mediática, con los poderes fácticos, con este PRI que va a regresar con los peores gobernadores, ¿no? Vean ustedes los gobernadores que tiene el PRI, que dejaron endeudados a sus estados: Moreira, Fidel Herrera en Veracruz. Ese PRI que es el que regresa, frente a ese PRI, México necesita un partido con estas características. México necesita un partido como el PAN. México necesita al PAN. Un partido que vuelva a hablar de ética, que vuelva a hablar de decencia, que vuelva a hablar de honorabilidad en la vida pública, que vuelva a hablar de buen gobierno, que vuelva a hablar en medio del pragmatismo priista, que vuelva a hablar de ideas, que vuelva a hablar de valores. Porque además el otro partido que está ahí, que es el PRD, pues es un partido que no tiene ni siquiera una agenda, que está completamente perdido en medio de sus tribus, en medio de sus corrientes internas, y que además es expresión de una cultura con la que nosotros no nos identificamos. También hay que decirlo con toda claridad. Entonces, frente a todo eso, México necesita a ese instrumento al servicio del pueblo, al servicio de México. Y justamente este proceso de reflexión nos tiene que conducir hacia eso. Tenemos que dejar de ver este ejercicio de reflexión como un instrumento, como un momento para ver cómo los panistas ahí nos volvemos a acomodar o cómo nos repartimos el poder interno. Tenemos que salir a las calles y tener un mensaje claro y volver a decir estas cosas, que es lo que el PAN ya ha dejado de tener. Hemos dejado de tener un discurso, hemos dejado de tener una agenda. Entonces a la gente no le interesa si el presidente Calderón se queda con el partido, o el presidente Madero se queda con el partido, o si aquí en el DF hacen una delegación o no. Eso a la gente no le interesa. A la gente lo que le interesa es que volvamos a tener un discurso y volvamos a tener una agenda y volvamos a hablar de estos temas en la vida pública, que es justamente lo que hemos dejado de hacer. La siguiente, por favor. Entonces, por lo tanto, este momento es el momento preciso para reconstruirnos, y reconstruirnos a partir de nuestra identidad. Insisto, nuestra identidad, que es una identidad que sin duda se adapta a los tiempos, que sin duda reconoce los cambios, pero que nos da cohesión como organización a partir de esos valores y de esos principios que no cambian. La siguiente. Y bueno, para concluir, me gustaría recordar algunas expresiones de algunos personajes pues muy importantes de esta cultura humanista, ¿no? Justamente lo que hablábamos, el humanismo político no es algo que el PAN haya creado, sino que el PAN es la expresión en México, es la expresión política de una cultura que lleva muchos siglos y que ahí está presente en nuestro mundo occidental. Primero Václav Havel, un ilustre pensador checo, fue presidente de la República Checa, fue escritor de telenovelas, un dramaturgo que estuvo muchos años en la cárcel, en el régimen soviético, bueno, el régimen comunista que se controlaba desde la Unión Soviética que había en Checoslovaquia. Y Václav Havel decía, justamente cuando se discutía la transición a la democracia, la revolución de terciopelo, como le llamaron allá, él decía que de nada servirá para nuestros países, es decir, todos los países del bloque comunista, de nada servirá
el haber roto con su sistema de opresión si no somos capaces de formular un proyecto político que retome la ética. Es decir, no se trata de quítate tú para que me ponga yo, ¿no? Se trata de hacer una revolución ética y que vuelva a poner en el centro la dignidad de la persona. La siguiente, por favor. Bueno, Alexander Solzhenitsyn fue también un escritor, premio Nobel de Literatura, que estuvo 10 años en la cárcel, y además él no estuvo en una cárcel común y corriente, sino que él estuvo preso en Siberia, ¿no? Donde había temperaturas de menos 40 grados, haciendo trabajos forzados. Un pensador ruso extraordinario, verdaderamente sus novelas, sus ensayos son impresionantes. Y él decía también, cuando se discutía en Rusia, en la ex Unión Soviética, esta transición a la democracia, él decía que la ética y la actividad política se encuentran estrechamente relacionadas, estrechamente vinculadas. La actividad política no debe de ser más que servicio ético, ¿no? Justamente esto que hablaban ustedes con el maestro Salvador Abascal y esto que hemos estado también recordando en esta plática, es decir, volver a poner la ética al centro. Y bueno, por supuesto, Carlos Abascal, también un personaje extraordinario, ¿no? Un mexicano ejemplar, también un panista ejemplar, secretario del Trabajo, secretario de Gobernación. Él decía a los panistas, no estamos aquí para administrar el poder, sino para transformar la realidad. Muchas veces en el PAN, cuando alguien tiene alguna responsabilidad dentro del partido, que si eres miembro del comité, si eres presidente del comité, o eres consejero regional, o eres consejero nacional, o eres diputado, o eres lo que quieras, muchas veces tenemos la tentación pues de nadar de muertitos, ¿no? De simplemente pues ver ahí, dejar que las cosas pasen y ver después dónde me coloco, ¿no? ¿Cuántas veces no queremos tomar decisiones pues para que no haya costos políticos o para que no vayan a criticarme, ¿no? Bueno, él decía, no caigamos en esa tentación. O sea, estamos aquí para transformar la realidad, no para administrar el poder. Es muy fácil administrar el poder, dejar que las cosas pasen, ¿no? Ahí, y uno más o menos irlas ahí administrando. No, estamos para transformar la realidad, y eso es lo que espera la gente en México del PAN, que transformemos esa realidad. Y finalmente, también Alonso Lujambio, otro mexicano extraordinario, también él, un analista político muy destacado, un académico muy destacado, pero también un ciudadano muy destacado, que fue fundamental en el Instituto Federal Electoral, en el Instituto Federal de Acceso a la Información, una institución fundada por el PAN, y por supuesto también fue alguien que dentro del PAN tuvo un papel fundamental como secretario de Educación Pública, como militante del PAN. Y Alonso Lujambio decía que la democracia es una copa de cristal, es decir, no es de roca, no está ahí y no le puede pasar nada, al contrario, es delicada, requiere de tratamiento fino, requiere de consideraciones teóricas y prácticas que lleven siempre a apuntalarla, a fortalecerla. E insisto, este fortalecimiento de la democracia del que nos hablaba Alonso Lujambio no lo va a hacer nadie sino el PAN. Nadie lo va a hacer sino el PAN. Tenemos a un PRI que regresa creyendo que tienen todo el poder, creyendo que podrán hacer lo que quieran con este poder. Tenemos un PRD que está sumido en sus peleas internas, que no tiene realmente un proyecto de nación, por mucho que López Obrador hable de su proyecto de nación, realmente no tienen un proyecto. Y entonces esta importante definición de apuntalar esta democracia que hemos construido y que finalmente requiere todavía seguramente pues perfeccionarla, eso nadie más lo va a hacer sino el PAN. Y la única manera como el PAN lo va a hacer es volviendo a hablar de ética, es volviendo a hablar de valores, es volviendo a hablar de decencia pública, de buen gobierno y de compromiso con una agenda ideológica. Así que, compañeros, el compromiso y el reto que tenemos cada uno de nosotros es enorme. Así que vayamos al frente con mucha esperanza para poderlo llevar a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por esta exposición tan clara. Estuvo muy interesante. Ojalá y si se pudiera nos la pudieras proporcionar para que la tengamos aquí también en los talleres y cursos de introducción, capacitaciones que tenemos de la Secretaría de Fortalecimiento Interno y Capacitación. Creo que vale la pena poder replicar esta ponencia. Cada uno de nosotros podamos en nuestro comité, en nuestra comunidad, con los vecinos,
en la escuela, replicar eso, porque es importante saber qué es el PAN, qué nos distingue, qué nos diferencia de los demás partidos políticos, qué es lo que nos da identidad. Y creo que aquí fue muy claramente expresado por Fernando. Yo de verdad, Fer, te agradezco mucho, bueno, el detalle que a pesar de tu agenda legislativa tan atareada y complicada, te des el espacio como buen panista para venir a compartirnos pues, lo que tú conoces, lo que dominas, a pesar de las tareas que tienes de alta responsabilidad. Yo, en nombre del PAN-DF, te agradezco profundamente este detalle. Y bueno, con eso terminaríamos este ciclo de pláticas y de conferencias de formación por una parte, pero en una segunda parte también de celebración del aniversario del PAN, que fue hace unos pocos días. Estas actividades, como les decía al principio, pues están encausadas a eso, que en una celebración donde recordamos, rememoramos qué es el PAN, por qué se fundó el PAN, ahora también nosotros veamos, porque a veces como que no es suficiente nada más con leer, sino también es importante que convivamos y que las personas que están ahorita siendo actores relevantes pues nos digan, nos compartan también la postura de lo que ellos ven, lo que ellos sienten, lo que están haciendo desde cada una de sus trincheras. Yo les pediría un aplauso para Fernando y en nombre de este pequeño reconocimiento y agradecimiento por esa actividad. Gracias por acompañarnos en PAN TV.